Tiempo de Ciencia. En estas semanas hemos tenido colaboración de investigadores profesores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En Tiempo de Ciencia estamos siempre a la vanguardia en temas de su interés y hemos hecho una edición especial en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California Sur acerca de la vida y obra del doctor Ignacio del Río. Iniciamos. Una investigación solo puede ser en algún grado valedera si se realiza con plena honestidad intelectual. Se trata de no engañarnos a nosotros mismos por pura soberbia, ni mucho menos incurrir en falsía tratando de engañar a los demás. El error o la insuficiencia no son moralmente reprobables. Lo es, en cambio, la simulación, que obviamente jamás podrá ser una vía para enriquecer el conocimiento. Ignacio del Río Chávez. Ignacio del Río es una figura muy importante para la historiografía de Baja California Sur. Yo diría que para la historiografía del norte de México, por supuesto. Pero en términos de mi trabajo de investigación, y yo creo que también en términos de la recuperación de toda una serie de elementos historiográficos que fueron fundamentales para empezar a trabajar de manera académica el tema de la historia regional y de la historia de Baja California Sur, pues las obras de Ignacio del Río han sido fundamentales. En especial a mí me parecieron, y yo me introduje en la historia de la región a partir de tres obras. La primera de ellas, A la diestra mano de las Indias, Ocupación colonial de Baja California, es un texto maravilloso que describe, pero que además explica toda la cantidad de eventos que tuvieron que ocurrir para que empezara a generarse el interés primero y luego pues los capitales y las formas de la ocupación colonial. El segundo texto que para mí fue básico en mi trabajo como investigadora es el texto de Conquista y Aculturación en la California Jesuítica, que es maravilloso, que sostiene la tesis fundamental de la obra es cómo vino a cambiar el contexto cultural de manera definitiva el establecimiento de las misiones jesuíticas y cuáles fueron las relaciones que se establecieron entre los misioneros con todo su grupo de ayudantes, auxiliares, etcétera, hacia lo que había sido la cultura de los cazadores-recolectores. Y la tercera es propiamente la manera de explicar la administración jesuítica en estas tierras, es decir, cómo fue que el aparato general de la Compañía de Jesús sostuvo una empresa tan completamente, compleja y además difícil como esta de construir misiones, sembrarlas en el territorio, hacer que el territorio cambiara de maneras muy señaladas. Y todo esto empezamos a revisarlo a partir de la obra de Nacho. Él fue quien generó hipótesis distintas a aquellas de los jesuitas fueron maravillosos o los jesuitas fueron terribles, ¿no? Él explicó realmente lo que sucedió y todos los elementos que él nos da, toda la riqueza, además con un lenguaje tan bien escrito. Honestidad. El problema no es regionalizar, sino que lo que resulta de esa operación ofrece una base sólida para proceder al análisis regional. Ignacio del Río. Quizás habría que decir primero que las aportaciones historiográficas, justamente porque son aportaciones, es decir, novedades, ¿no?, historiográficas, es difícil decir cuál es más insoslayable que otras. Vaya, me parecen a mí que ninguna es insoslayable. Pero bueno, si tuviera que elegir una, elegiría sin duda la de su libro Conquista y Aculturación en la California Jesuítica. En esta obra, don Ignacio del Río aborda, entre otras cosas, pero de manera central, justamente el proceso de aculturación, es decir, este proceso de cambio cultural que la Compañía de Jesús, o con el que la Compañía de Jesús pretendió integrar religiosa y socioeconómicamente a los indios californianos. La
La aportación en esto en particular sería la de que al entrar en contacto estas dos culturas, la española y la indígena, y ser una de ellas dominante, la española, eso hizo posible, eso hizo viable justamente el cambio cultural, independientemente del grado de éxito de ese cambio cultural, pero de que hubo un proceso de cambio cultural es innegable. Pero ese proceso no hubiese sido posible sin este factor de dominio. Entonces, este concepto, esta idea, que es muy sencilla, pero que don Ignacio del Río la explica elegantemente, concienzudamente en el libro, y sirve evidentemente no solamente para explicar el proceso de aculturación en la California, sino en general, por lo menos en las provincias norteñas de Nueva España. Yo creo que esa sería la gran aportación historiográfica de don Ignacio del Río en esta obra en particular. Pero repito, Ignacio del Río tiene muchas otras aportaciones historiográficas que igualmente me parecen insoslayables. Fundamental. Ignacio del Río nace en México, Distrito Federal, el 19 de agosto de 1937. Su pretexto para el arraigo sudcaliforniano tendría origen en la investigación que motivó su primera época como historiador, la historia del México colonial, con ella el norte de México. Yo de la obra de Ignacio del Río retomaría, he retomado para mis trabajos de investigación el sentido que él le da a lo regional, las perspectivas que él ve en el enfoque regional, en el enfoque de historia regional para la investigación histórica de México. Y sobre todo porque él nos advierte de que estas perspectivas se pueden ampliar en la medida en que nosotros nos distanciemos de las interpretaciones esencialistas, es decir, aquellas que conciben a la región como algo, como unidades históricas integradas en sí mismas, sin relación con su entorno, ¿no? Entonces, él en esta interpretación ve que si bien reconocen que hay cambios, también son interpretaciones que mantienen la idea de que hay elementos que se sostienen de manera perdurable y que no cambian. Entonces, para Ignacio del Río, la región es algo que no existe, sino que lo construimos nosotros, los historiadores, como una metodología, ¿no? Como posibles universos de análisis, como una hipótesis a comprobar, ¿no? Entonces, ese principio a mí me ha servido mucho para mis trabajos, ¿no? Por otra parte, también yo he captado muy bien esa idea que él nos da de la noción de la historia regional. Y él dice que cobra mayor significado la historia regional si la comparamos con esa otra historia de la totalidad, ¿no? Es decir, hacer historia regional no significa tratar de sacar la región del todo, aislarla, sino verla desde esa perspectiva del todo para nosotros lograr obtener ciertos elementos que nos permitan comprender los procesos históricos que se dan en un espacio acotado por lo regional, pero también nos dan elementos para comprender cómo se fue conformando esos elementos que configuraron el todo dentro del cual está la región, ¿no? Entonces, eso también a mí me ha ayudado mucho en mis trabajos, porque significa que los que hacemos historia regional, como decía Nacho del Río, no hacemos historia de lo pequeñito, de lo menudo o de lo periférico, sino que es otra forma de hacer historia de esa llamada historia nacional, ¿no? Entonces, pues eso es bien importante, ¿no? Porque nos lleva a comprender que el país es el resultado
de una serie de procesos que, digamos, son diversos, que son múltiples, ¿no? Y entonces, si nosotros partimos de esa perspectiva, podemos entender fácilmente por qué es importante la historia regional, por qué es posible y por qué es necesaria, ¿no? Porque esta historia, digamos, va a permitir comprender la historia nacional, ¿no? En su variedad y en sus múltiples vertientes, ¿no? Generosidad. La honestidad pide también ser congruentes con nuestras más altas responsabilidades sociales. Ser profesionales de la investigación nos obliga a no quedarnos cortos en el esfuerzo, a emplear al máximo nuestras mejores capacidades. Yo creo que yo podría decir que el legado del doctor Ignacio del Río se dio en 3 ámbitos. Uno tiene que ver con la investigación, y en ello creo que su obra es abundante. Podemos hablar de más de una docena de libros de autoría única, en coautoría, y más de 100 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, en memorias de congresos, de coloquios. Entonces creo que en ese sentido su obra pues es importantísima, una obra que tiene que ver con el norte de México, que tiene que ver con la época colonial, y bueno, él es o fue pionero en estos temas, y yo creo que todo aquel investigador que quiera trabajar sobre el norte de México, que quiera trabajar sobre la época colonial, sobre el siglo XIX, pues se ve obligado a consultar la obra del doctor Ignacio del Río. Ese es en una parte. En la otra, creo que es la docencia. El doctor del Río, a pesar de que era maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues fue una persona que dio clases en varias universidades del país, en la Universidad de Baja California, en nuestra universidad, que es la Universidad de Baja California Sur, en la Universidad de Querétaro, de Tamaulipas, de Sonora, de Sinaloa. Y en ese sentido creo que es importante pues el trabajo docente que desempeñó el doctor del Río en estas universidades. Y el tercer legado, desde mi punto de vista, tiene que ver en su carácter de promotor de proyectos académicos, proyectos editoriales, proyectos culturales. El caso concreto para Baja California Sur, pues vamos a ver que el doctor del Río tuvo que ver en la creación de la licenciatura en Historia de nuestra universidad, que se abrió en 1989. También al doctor del Río se debe el posgrado en Historia, en la maestría en Historia Regional, que se abre en nuestra universidad en 1994, y a él se debe también el doctorado en Historia. Quiero decirte que la maestría de Historia Regional, que surge en el 94, aún se mantiene, o sea, cumplió 20 años este 2014 de estar funcionando. El doctorado se dijo desde un principio que era una promoción solamente, y así fue, pero a él se debió la apertura del doctorado en Historia. A él se debe también la creación del seminario en Historia Regional, que se abrió en la universidad en 1990, y que en este seminario participaron investigadores de las carreras de Ciencias Políticas y de Humanidades. Un seminario que fue muy fructífero porque pues, de él resultaron varias publicaciones, ¿verdad? Y a él se debe también un proyecto que se llama Fuentes para la Historia de Baja California, y que vamos
en el 6º volumen. Entonces, creo que en ese sentido el doctor del Río pues, nos dejó una gran obra. La historia regional, afirmaría del Río, se ha mantenido en lo conceptual tan lejos de los investigadores que se tienen por hacedores de una historia nacional supuestamente definida por puras homogeneidades y paralelismos, como de los que suelen romper sus lanzas por una historia regional que, dice él, más bien podría merecer el nombre de historia insular. Retomando unas palabras del doctor Álvaro Matute. El doctor Álvaro Matute el año pasado estuvo en una conferencia magistral y terminó su disertación con unas palabras. Y él dijo, Ignacio del Río sembró y supo sembrar, dice, la cosecha es rica y abundante. Hay sucesión en la cátedra, hay enriquecimiento en la bibliografía sobre los temas aledaños, mucha de la cual, dice, es parte de la suya, que es vasta, y otra es parte de toda esa gente que él formó. Un gran científico de la historia. El historiador Ignacio del Río fallece en La Paz, Baja California Sur. Amante de la tierra de las Sergas de Esplandián, conjuró las dimensiones de la región él mismo con su huella, al marcar el territorio de su imponente quehacer historiográfico. El despilfarro de alimentos en cifras. El volumen mundial de despilfarro de alimentos se calcula en 1.600 millones de toneladas en el equivalente de productos primarios. El despilfarro total de los alimentos para la parte comestible de este volumen equivale a 1.300 millones de toneladas. La huella de carbono del despilfarro de alimentos se estima en 3.300 millones de toneladas de equivalente a dióxido de carbono de efectos de gas invernadero, liberados a la atmósfera por año. El volumen total de agua que se utiliza cada año para producir los alimentos que se pierden o desperdician es de 250 kilómetros cúbicos, equivale al caudal anual del río Volga en Rusia o 3 veces el volumen del lago de Ginebra. 1.400 millones de hectáreas, el 28% de la superficie agrícola del mundo, se usan anualmente para producir alimentos que se pierden o desperdician. La agricultura es responsable de la mayoría de las amenazas a las plantas y especies animales en peligro de extinción, controladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El compostaje doméstico puede desviar potencialmente hasta 150 kilogramos de residuos de alimento por hogar al año y que no terminen en el sistema local de tratamiento de basuras. Las consecuencias económicas directas del despilfarro de alimentos, excluyendo el pescado y el marisco, alcanzan los 750 millones de dólares anuales. La manzana está considerada un excelente alimento para el intestino. Es capaz de ayudar tanto en la diarrea como en el estreñimiento. Entre las vitaminas destacan la C y la E, y entre los minerales el potasio y el hierro, aunque todo ello en pequeñas porciones. La pectina de la manzana actúa como esponja capaz de absorber y eliminar las toxinas producidas por las bacterias causantes de gastroenteritis y colitis. Además, debido a sus taninos, seca y desinflama la mucosa intestinal. Los ácidos orgánicos actúan como antisépticos y regeneradores de la flora bacteriana normal del intestino. El jugo natural y sin procesar de la manzana es muy preferible al envasado industrialmente.
Esta fruta también se puede consumir asada al horno, ya que representa una forma digestiva de consumo. La manzana se recomienda para niños, ancianos y enfermos débiles, rallada y sin piel, ya que esta puede contener restos de plaguicidas y además es de difícil digestión. Este es Tiempo de Ciencia, le invitamos a consumir manzana. La bioética está adquiriendo una gran importancia para tomar decisiones a nivel legislativo en temas como el aborto, la eutanasia y otros, nos dice el doctor Ricardo Tapia, neurocientífico experto en temas de salud pública y bioética. La bioética, que está adquiriendo cada vez más importancia, tiene que considerar para cualquier decisión que se tome, incluyendo las decisiones legislativas, como esto del aborto, como la eutanasia, como la reproducción asistida, que se está tratando de regular ahora en la Cámara de Diputados, pues si no se toman estas decisiones y estas legislaciones tomando en cuenta el conocimiento científico, pues siempre serán leyes muy deficientes que no van a generar un beneficio para la sociedad y para el individuo, sino que pueden generar al revés, problemas muy serios que inclusive pueden llevar a, como sucede desgraciadamente en algunos estados de la República, a meter a la cárcel a una mujer porque aborta. El investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores denuncia la intención de grupos políticos que, basados en posturas dogmáticas, pretenden crear leyes muy cuestionables. Poco después de que la Suprema Corte había declarado constitucional la interrupción del embarazo en el Distrito Federal, el Vaticano emitió un documento con un principio que dice esto, que desde la concepción o fertilización ya hay persona que se le debe respetar como persona. Y eso es lo que en un año 17 estados de la República dicen en sus constituciones. Entonces quiere decir que predomina ahí pues, el dogma de que Dios infunde el alma y entonces como ya tiene alma el cigoto, pues ya es persona, ¿no? Entonces es inconcebible en términos científicos y racionales. El neurocientífico insistió en que solo una educación basada en el conocimiento científico y no en dogmas generará progreso a nuestro país. Mientras mejor se educa a la gente de una manera racional y de una manera basada justamente en el conocimiento científico, no una educación basada en dogmas y en lo que dijo una autoridad, ¿no? Porque la ciencia es lo menos autoritario que existe, justamente porque nunca acaba de tener la verdad absoluta, porque lo que en un momento parecía ser así, nuevos conocimientos dicen, no, esto no era así, esto es así. Y es así como la ciencia ha progresado, por eso la ciencia se ha generado progreso para la humanidad, por eso hay vacunas, por eso hay antibióticos, por eso hay fármacos para la depresión o para la epilepsia, porque al conocer cómo funciona la naturaleza, entonces se puede actuar sobre ella para beneficio de... Ricardo Tapia es un especialista en los mecanismos neuroquímicos y neurofisiológicos de la comunicación en el sistema nervioso central y nos acercamos a él porque conocer es importante. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Tiempo de Ciencia. Recuerden, pueden visitarnos en el enlace de Signor Oficial en el canal de YouTube. Lo esperamos la próxima semana.